Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 32, versículo del 9 al 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Señor, te damos gracias porque somos como la niña de tus ojos. Nos amas, nos cuidas, así como hiciste con el pueblo de Israel. De la misma manera lo haces hoy con nosotros. Te alabamos, Señor, y te adoramos y esperamos que tú uses mi boca, Señor, para proclamar tu palabra, que cobre sentido en nuestras vidas, que podamos aprender principios que nos ayuden a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Para los israelitas, el desierto no es simplemente el lugar por donde pasaron para llegar a la Tierra Santa. Para los israelitas, el desierto es un lugar muy importante, es un lugar donde se formaron, es el lugar donde aprendieron a creer, a confiar, a caminar con Dios. El desierto es un lugar donde invirtieron gran parte de su vida todos los hombres de fe de la Biblia. Es el lugar donde sufrieron, lugar donde lloraron, lugar donde se quejaron, lugar donde, en fin, Dios se encontró con ellos y les enseñó. Como lo dice Deuteronomio, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, Israel, la heredad que le tocó. La Biblia comienza con una descripción de la tierra en el principio, ¿verdad? En su estado caótico. La Biblia no dice que no existía nada. Lo que dice es que había un gran desorden. Un desorden en las aguas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Había un caos creado. Y Jeremías une la idea de ese estado inicial de la creación, en ese estado caótico, y une esa idea y la asemeja con el estado en el cual se encuentra el ser humano. Y dice Jeremías capítulo 4, versículos del 22 al 26, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, ahí es donde conecta la idea. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. El desierto es usado muchas veces como una metáfora para referirse al caos, al dolor, al sufrimiento, a las cosas que debieron ser de otra manera, pero que son de la manera que son en la realidad, y nosotros pasamos trabajo para aceptar esa realidad muchas veces. Es ese desierto que es usado, el lugar por donde caminó el pueblo de Dios, es usado para referirse a esos momentos difíciles de nuestras vidas, a esas circunstancias por las que todos nosotros
pasamos o en algún momento pasaremos. Cuando estudiamos el desierto y miramos el desierto, encontramos ciertas paradojas allí en el desierto. Paradójicamente, el desierto es un lugar peligroso. La palabra en Deuteronomio, Moisés menciona los peligros que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar en el desierto. No es solamente un lugar desértico donde hay arena, piedra y calor. El desierto está lleno de serpientes venenosas. No hablamos de cualquier desierto, estamos hablando del desierto por donde caminó el pueblo de Israel. Y cuando vemos algunas imágenes, nos daremos cuenta que ese desierto por donde caminó el pueblo de Israel muchas veces dista de lo que nosotros imaginamos que es un desierto o cómo lo vemos en las películas y en todos los lugares. Por ejemplo, nosotros vemos en el desierto un lugar no tan montañoso, sino con algunas elevaciones, pero llenas de arena. El desierto por donde caminó el pueblo de Israel era un lugar rocoso, un lugar donde habían montañas. Tenían que atravesar lugares bien difíciles de transitar. Habían escorpiones, animales salvajes. En el desierto no había agua. En el desierto era el lugar donde el calor por el día fatigaba y por la noche el frío era así el contraste. El desierto era el lugar donde más seguro, donde una persona podía vivir. Si alguien quería o quiere acabar con la vida de alguien y no quiere directamente matarle, con dejarle en el desierto es suficiente. Es el lugar donde es difícil sobrevivir con las fuerzas humanas, solamente con la intervención de Dios. No hay un lugar donde refugiarse. En el desierto no vas a encontrar una casa, no vas a encontrar un lugar donde puedas ir y descansar de la fatiga del día. Es asfixiante, es desesperante. En el desierto tú caminas, por lo menos el desierto por donde caminó el pueblo de Israel. Miren esas montañas. Donde tú caminas y no ves lo que hay después. No puedes ver el horizonte. Muchas veces no sabes ni siquiera a dónde vas. Al mismo tiempo, la Biblia hace una ilustración del desierto y la usa y la menciona y describe cómo el desierto, a pesar de ser un lugar peligroso, al mismo tiempo fue lugar de refugio para muchos. Ustedes recordarán a Moisés. Moisés huyó de casa de Faraón porque había matado a un egipcio. ¿Y a dónde fue? Fue al desierto y llegó a Madián, donde allí se casó con Séfora y vivió 40 años. 40 años estuvo pastoreando, pero ese pastoreo de estos lugares no era en pastos verdes. Esos pastoreos muchas veces eran lugares desérticos, donde el ganado encontraba poca comida realmente. También recordamos que fue el refugio de los israelitas ya acompañados por Moisés cuando huyeron de Faraón. Pero en esta ocasión cuando ellos abandonaron Egipto con la gran liberación que Dios hizo. Allí en el desierto los israelitas encontraron refugio paradójicamente, un lugar peligroso, pero un refugio para ellos. También el profeta Elías, huyendo de Jezabel, aquella mujer que quería matar, que de hecho mató a casi todos los profetas de Israel. Él corrió, huyó por su vida. ¿Y a dónde fue a refugiarse? En el desierto. Allí Dios cuidó de él. Y cuando ustedes leen la historia de Elías, se dan cuenta cómo Dios lo alimentó, lo protegió y proveyó para él. No solamente Elías, también David.
También recordarán ustedes la historia de David huyendo de Saúl, que quería matarle. ¿A dónde se refugió? Estuvo en el desierto, en cuevas. Allí estuvo David y Dios cuidó de él. Es un lugar peligroso, un lugar donde iría alguien solamente para morir, a menos que Dios intervenga, a menos que Dios les guíe. Pero es un lugar donde Dios usó para refugiar a hombres que Él guió, hombres y mujeres de fe. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, le dice Moisés al pueblo de Israel, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Fíjense qué paradoja. Pero también encontramos otra paradoja en este desierto. Encontramos que en la Biblia, cuando se habla del desierto, se recuerda la actitud del pueblo de Israel. Como cuando llegaron al desierto, ellos demostraron su incredulidad. En el desierto se rebelaron contra Dios. En el desierto se quejaban constantemente. En el desierto decepcionaron muchas veces a Dios diciendo, queremos regresar allá a Egipto. Aquella tierra donde eran esclavos, pero donde tenían la comida segura todos los días. Al mismo tiempo se menciona el desierto como el lugar donde Israel siguió a Dios como una novia. Y así lo dice Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Ven qué contraste, qué paradojas encontramos en el desierto? Se usa tanto para el peligro, para hablar de un lugar peligroso, como el lugar de refugio. El lugar donde Israel mostró desobediencia, rebeldía, queja contra Dios, pero también donde Dios recuerda que su pueblo le siguió como una novia. La tierra donde es Dios el proveedor. Así también la Biblia hace referencia al desierto, como la tierra, el lugar donde Dios llevó al pueblo de Israel para allí ser Él únicamente su proveedor. Otra manera que podemos mirar el desierto a través de la Biblia es el contraste con la tierra donde los israelitas habitaron por 400 años. Faraón gobernaba en Egipto. Y en la mentalidad de los egipcios que creían en muchos dioses, creían que también Faraón era un dios. Para los egipcios, Faraón proveía el alimento. Para los egipcios, Faraón hacía que el grano creciera. Hacía que el río Nilo se desbordara una vez cada año. Era Faraón el que hacía salir el sol. Y el pueblo de Israel estaba en aquel medio donde también eran tentados a creer que sí, era Faraón el responsable de todas esas cosas y darle el crédito a un hombre y no a Dios. Dios ahora traslada a Israel a un lugar donde Él sería la roca, el maná del cielo, donde Él proveería para que pudieran sobrevivir en aquel desierto
en aquel lugar peligroso. Ahora no mirarían a un hombre, no mirarían a un ídolo. Ahora no tenían otro lugar a donde mirar que a Dios. Ahora empiezas a entender un poquito por qué Dios nos mete en un desierto. ¿Por qué nuestras vidas de vez en cuando se encuentran en un desierto? Dios quiere que pongas tu atención en Él, en su persona y no en nadie ni en nada más. La tierra donde solo Dios podía proveer. Allí en el desierto, el pueblo de Israel se quejó varias veces porque no había agua. Dios sacó agua de la roca. Allí se quejaron porque tenían hambre. Dios envió maná del cielo. No hay ninguna historia de ningún pueblo en el mundo que haya experimentado tal provisión directamente de la mano de Dios. El pueblo de Israel. Como la niña de sus ojos. Qué rico sentirse con ese estatus especial delante de Dios. Ese privilegio. Tú eres hijo, hija de Dios. Y Dios cuida de ti como cuidó del pueblo de Israel. Allí en el desierto los israelitas caminaron y por la noche el frío no les era molestia. ¿Sabe por qué? Porque una columna de fuego les acompañaba de noche. En el día no se fatigaban. En el desierto no fatigarse es algo muy raro, ¿sabe? No se fatigaban, ¿sabes por qué? Porque una nube les seguía donde quiera que iban. Aleluya. Qué cuidado. Qué protección. Todo eso, ¿dónde? En el desierto. Eso no podían verlo en Egipto. Dios no podía hacer eso en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque le darían el crédito al faraón. Había que llevarlos al desierto. Había que llevarlo al lugar donde solamente Dios fuera el proveedor. Allí Dios también le brindó protección de las naciones vecinas. Naciones que se sintieron amenazadas y Dios fue su protector y Dios libró las batallas. Dios también sanó al pueblo de Israel cuando las serpientes le mordieron. Solamente con mirar a la serpiente, a la estatua que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto. Miraban a la serpiente y se sanaban. Allí en el desierto, Dios proveyó tabernáculo, donde el pueblo podía encontrarse con Dios en intimidad de una manera especial. Dios habitaba en medio del pueblo. Y yo no sé si usted ha escuchado alguna vez cómo ellos se asentaban en el desierto. Pero había una forma específica. Cada tribu se bordeaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar central. Donde quiera que ellos acampaban, el tabernáculo era el centro y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. Y ese tabernáculo Dios lo usó para estar en medio de su pueblo. Caminó con ellos Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra. Allí en el desierto fue un lugar donde ellos aprendieron a creer en Dios sin reserva. Les costó, no fue fácil, no fue desde la primera vez. Pero cuando ustedes ven al pueblo que entró en el desierto y el pueblo que salió a conquistar las tierras, ustedes ven una gran diferencia. Allí aprendieron a creer en Dios completamente. Dios no se conforma con que creas un poquito. Dios quiere que tú creas completamente. No, tampoco ciegamente. La fe no es ciega. La fe puede ver. No con la vista física, pero la fe ve lo que nadie más puede ver.
lo que una persona común sin Cristo no puede ver. De todos modos, pronto los israelitas se enfrentarían al peligro. Y paradójicamente el peligro no estaba en el desierto para ellos. El peligro de los israelitas estaba en la tierra prometida. Es por eso que Moisés se toma tiempo para alertarles. Porque cuando entraran a la tierra prometida, corrían el riesgo de olvidarse de su dependencia de Dios. Corrían el riesgo de olvidar de la mano de quién comían ellos, quién era su protector, quién los libró en las batallas, quién los alimentaba, quién los protegía. Rápidamente podían, de hecho lo hicieron, agarrar el crédito para ellos mismos y dejar a Dios a un lado. Es por eso que Moisés les alerta y les dice: cuídense de no olvidarse de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comáis que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. A la postre, más adelante, hacerte bien. Ahí habla de propósito. Hay cosas que al momento no son nada agradables, pero tienen un propósito que es para tu bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Eso lo dice Moisés antes incluso de que ellos cruzaran el Jordán para ir a conquistar la tierra. Cuando Dios nos dice algo en la Biblia, y ya lo he dicho varias veces, no hagas o cuídate, ojo con esto, es porque estamos propensos a hacerlo. Dios no nos va a decir, peca, porque sabe que nosotros vamos a pecar. Nos dice, cuidado. Y todos nosotros hemos venido de lugares que podemos decir que son desiertos. Yo viví en un desierto por 25 años, donde carecía todo, donde faltaba alimento, pero sobre todo donde faltaba libertad. Ese fue el desierto de muchos cubanos. Quizás el desierto de usted no necesariamente haya sido su país, pero de todas maneras, donde usted está aquí ahora, usted está en una tierra donde fluye leche y miel, donde fácilmente podemos olvidar. Alguien me decía, y cuando yo estaba en mi país, dice, aquí es donde la gente busca de verdad a Dios, porque es donde no hay. Y mi pensamiento cambió cuando yo llegué a esta tierra. Cuando yo veía a tantos que eran allá pastores, líderes, estaban involucrados en la iglesia y llegan a una tierra donde hay de todo, solamente hay que trabajar. Y rápidamente se olvidaron de dónde Dios les sacó. Y la tierra de bendición se convirtió en una maldición para ellos. Recuerdo la última vez que fui a mi país y me reuní con un grupo de jóvenes de la iglesia. Muchos jóvenes en nuestros países anhelan venir a este país. Y yo los entiendo.
La realidad, mi anhelo era al principio seguirle las pisadas a mi esposa. Pero cuando llegué aquí me di cuenta de que, wow, esto es una bendición. Y cuando yo volví de visita y me dieron la oportunidad de compartir con ellos mi experiencia, yo les decía, mira, la bendición no está en Estados Unidos, la bendición no está en Nicaragua, la bendición no está en África, en Europa, la bendición está donde Dios quiere usarte. En el desierto, Dios bendijo a Israel. En la tierra prometida, el pueblo de Israel se alejó de Dios. Ven el contraste de la vida, ¿verdad? Que no depende de un lugar, de un gobierno. Dios usa lo que quiera para bendecirte. Dios te puede bendecir en el medio del desierto o en Estados Unidos. Lo importante es que tú vayas donde Dios, el camino que Dios ha trazado para ti. Estas palabras de Moisés, cada vez que el pueblo de Israel se apartaba, se alejaba de los mandamientos, de las ordenanzas que Moisés les dejó, Moisés, con estas palabras que quedaron escritas, le volvía a trasladar a ellos al desierto. Es por eso que nosotros hemos comenzado esta serie a hablar acerca del desierto. Porque la idea es que tú y yo nos traslademos una y otra vez al lugar de necesidad, al lugar de escasez, al lugar donde Dios era el único proveedor, donde dependíamos de Él. Ahora confiamos mucho en nuestras fuerzas. Ahora nosotros decimos, solamente hay que trabajar. Solamente hay que esforzarse. Y Dios ha quedado en un segundo plano. Segundo, tercero, cuarto. Como dice Moisés, para hacerte bien al final. Todo este desierto no tenía el propósito de castigarte, simplemente de verte sufrir. Dios no se alegra con tu sufrimiento. Dios quiere algo mejor. Y muchas veces para lograr algo mejor, debes pasar por el desierto. Así que el enfoque de Dios en tu desierto es el resultado final. Quizás muchas veces te preguntes en tiempo de dolor, de sufrimiento, de soledad. En ese momento que estás atravesando por el desierto, ese momento de crisis en tu vida, ese tiempo que no es nada agradable, no es lo que tú quieres, tampoco yo. No lo deseamos. Quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo he visto padres perder hijos. Preguntan, ¿por qué a mí? Una esposa perder a su esposo. ¿Por qué yo? Una persona enfermarse con una enfermedad terminal. ¿Por qué a mí? De hecho, el autor de esta serie, Ray Vanderline, justo antes de comenzar a filmar los videos de esta serie, cuando él se sentía en su mejor estado físico, un hombre que caminaba unas cuantas millas diarias, que mantenía una alimentación apropiada, el doctor lo llama y le dice, tienes un problema coronario. Necesitamos ponerte un bypass. Eso para él fue devastador. ¿Dónde quedaban sus proyectos? ¿Dónde quedaban sus clases en el seminario? ¿Qué iba a pasar con su familia? ¿Cómo iba a proveer? Todas esas preguntas vinieron a su mente, pero el mismo autor de esta serie dice, yo necesitaba ese desierto en mi vida para que esta serie realmente tuviera vida. Hasta el momento tenía conocimiento. Pero ahora, cuando yo enseño acerca del desierto, lo hago con el corazón, con la experiencia. Porque también he pasado por el desierto.
Es en estas circunstancias donde el pueblo de Dios aprendió a conocerle, a creerle y a amarle. En el desierto, al darle un vistazo a la historia del pueblo de Israel y comparar su condición cuando salieron de Egipto y al principio de haber entrado al desierto, ¿verdad? Recuerden, nada más llevaban 2 días, 3 días y ya empezaron con el complaint contra Dios. Se empezaron a quejar. ¿Dónde está el agua? Deberíamos haber estado allá. Llévanos de regreso. Comparen ese pueblo de Israel con el pueblo que cruzó el Jordán para ir en pos de la tierra prometida. ¡Qué contraste! Parecían 2 pueblos completamente diferentes. Había una gran diferencia. Había rebeldía, incredulidad al principio, quejas. Pero ese Israel que salió del desierto para entrar a la tierra prometida es un pueblo con una fe viva. Un pueblo con un libro, la ley. Un pueblo con una cultura. Un pueblo con una identidad en Dios. Un pueblo respetado y temido por todas las naciones vecinas. Un pueblo que no retrocedió, que avanzó y Dios les acompañó todo el tiempo. No temas ni trates de evitar los desiertos en tu vida. Porque la manera para llegar al lugar, al resultado final que Dios quiere ver en tu vida, va a ser a través de desiertos. No hay otra manera. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús lo advirtió, lo dijo bien claro. No le tengan miedo al desierto. Nuestra hermana Mercedes conversaba con nosotros ayer. Increíble la consolación de Dios cuando alguien está en medio del desierto, en medio de la dificultad. Cosas que nosotros que no estamos en esas circunstancias no podemos comprender. Pero como Francisco en sus últimos días más bien consolaba a Mercedes. Tranquila, todo va a estar bien. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Yo me imagino en esas circunstancias y ya me muero de pensar que me voy a morir. Pero Dios, en medio del desierto, te da la fuerza que tú necesitas. En medio del desierto, hace que tú lo experimentes su presencia de una manera como nunca antes habrías imaginado. No pienses en el desierto. El desierto va a venir. Prepárate. Acércate a Dios. Crea dependencia de Dios. Es todo lo que Dios quiere que sacar de ti. Podemos ver el desierto como esos momentos en nuestra vida de crisis, de necesidad, de dolor, de pérdida, de incertidumbre. Momentos en los cuales no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar por mi vida. Yo también he atravesado algunos desiertos ya. Quizás los tuyos son desiertos más áridos, han sido desiertos más áridos, más difíciles que los míos. Todos ya hemos probado algo del desierto. Pero de cada vez que he salido del desierto, el Wilfredo que ha salido ha sido otro. Renovado, con más fe, más cerca de Dios. Solamente que perseveres en Él. Muchas veces ese desierto pueden ser circunstancias en tu vida, pero por otro lado, podemos ver la vida en esta tierra como un desierto. Ese es el caos en el cual se encuentra la humanidad hoy. Nosotros estamos en un desierto viviendo. Muchas veces las necesidades, las crisis, el caos del desierto donde nosotros vivimos nos afecta a nosotros. Y muchas veces somos arrastrados por el mundo que vive de acuerdo a su propia definición de la vida y no de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra.
Así que el pueblo de Dios, en su peregrinaje por el desierto, también nos señala a nuestro peregrinaje por esta tierra. El pueblo de Dios, Israel, iba peregrinando, caminando por el desierto con la vista ¿dónde? La tierra prometida. Nosotros vamos caminando en este mundo con nuestras miradas puestas en la tierra prometida. Cuando tú pierdes esa visión, cuando tú pierdes ese norte, tu vida empieza a perder sentido. Cuando tú pierdes el sentido de la eternidad, la perspectiva de la eternidad, tu vida empieza a carecer de significado. Por eso, con nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aun cuando somos hijos de Dios, nosotros también podemos ser amenazados y muchas veces dañados por el calor de este desierto. Pero en este desierto Dios nos protege. No exactamente con una nube, pero Dios usa maneras creativas para protegernos diariamente. Crescencio ayer hablaba en el ayuno de cómo tenía que viajar millas y millas para ir a trabajo todos los días y cómo Dios nos protege diariamente en la calle. Cuando usted ve los accidentes que hay en la calle constantemente, ¿cuántos de ustedes se han infectado con el virus? Solamente algunos aquí, solamente algunos. Pero todos los que se han infectado con el virus están aquí, gloria a Dios. ¿Cuántos todavía no han, o por lo menos no han sabido que han tenido el virus? Yo no sé, si lo tuve no sé. Hermanos, Dios nos protege en medio de este desierto. Quizás a este punto tu pregunta ya no sea ¿por qué? Porque ya sabes, hemos hablado hoy por qué los desiertos, ¿verdad? Porque Dios quiere un producto final de ti. Dios quiere sacar algo de ti. Así que ya sabemos el por qué. Ya tu pregunta no es ¿por qué? No. Ahora quizás tu pregunta sea ¿por qué? O ¿cómo? ¿Cómo voy a sobrevivir al desierto? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo voy a darle sustento a mi familia en medio del desierto? ¿Cómo voy a ser protegido en medio del desierto? ¿Cómo lograré salir adelante en medio de este desierto? ¿Cómo? La manera. ¿De qué manera? Dios también a eso le da respuesta. Dios responde al qué, al por qué y también responde al cómo. Ya Él tiene el plan. Con Israel lo hizo. Le enseñó cómo sobrevivir en el desierto. También al responder Dios a esta interrogante, ¿cómo? Lo hace en el día a día. Dios no te va a decir hoy cómo va a ayudarte en todo el transcurso en el desierto. Cada día debes depender de Él. Cada día Dios te mostrará cómo hacerlo en el desierto. Si pudiéramos resumir lo que Dios quiere enseñarnos en nuestro caminar por el desierto, diríamos solamente una expresión: total dependencia de Él. La enseñanza de hoy puede resumirse en una sola expresión: total dependencia de Él. Total dependencia de Él. A los israelitas les tomó 40 años para tener total dependencia de Dios. Pero no te desanimes cuando tú veas que todavía te falta, porque los israelitas salieron, y recordarán ustedes, hemos tenido 2 domingos que hemos estado hablando de la conquista, como fallaron en Ai y fallaron con los gabaonitas. Nunca llegaremos a la perfección aquí. Pero de todas maneras el carácter del pueblo era otro, una actitud diferente. No vemos a un pueblo quejándose contra Josué,
Ni siquiera Josué cuando tuvieron que retroceder en Ai. Josué no dijo, ay, ¿para qué nos trajiste a esta tierra? Nos hubieran dejado en Egipto. No, no. Él dijo, nos hubiera dejado en el desierto. No en Egipto. Ya Egipto, a ese punto, había quedado completamente borrado. Ellos preferían, si acaso, volver al desierto. Donde un lugar pedregoso, un lugar árido, un lugar difícil de sobrevivir, pero un lugar donde la presencia de Dios se manifestó constantemente y la protección de Dios sobre sus vidas. Pero gracias a Dios, el desierto es solo una parte de la historia. Dios ha provisto el plan para restaurar el caos del mundo o del desierto en el cual nosotros vivimos. El plan ya se ejecutó. Ya Jesucristo murió en la cruz. Y el propósito de Dios es, o el final de la historia, es nosotros en la tierra prometida. Allí es donde Dios nos ve, renovados, más cerca de Dios, experimentándole de una manera real. Me pregunto, ¿cuál será tu desierto? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es ese desierto por el cual estás pasando ahora? ¿Cuál es ese dolor el cual estás sintiendo? ¿Cuáles son esos gigantes que se te han presentado contra quienes no tienes fuerzas? Esos recursos tuyos que ya se agotaron, ya los has intentado todo. Ese es tu desierto. Allí Dios quiere encontrarte, como mismo encontró al pueblo de Israel en el desierto. Dios quiere restaurar el caos. Quiere volver su shalom, la restauración, el orden de lo que Él ha establecido. El desierto es solo una parte de la historia. Acompáñenos en esta serie a través del desierto, donde vamos a ver muchas pinturas en el desierto. Y vamos a ver cómo Dios es capaz de hacer de lo que parece insignificante a nuestros ojos algo maravilloso para darnos fortaleza, para acercarnos a Él, para lograr una total dependencia.